Hola a todos, bienvenidos a un programa de entre semana de Pesquisas Mormonas. Hoy estamos acá con el maestro Marcos, que nos ha preparado un tema para hablar hoy, esta noche, y por supuesto tenemos a Carlos con nosotros. ¿Cómo va, maestro? Hola, hola, hola. Vamos a hablar acerca del nombre de la iglesia, que parece que el pobre Don Nelson, cada vez que escucha que alguien dice la palabra mormón, eh, Se vomita. pierde un pelo, no sé. Sí, algo así, no sé. Es una Eh, victoria para Satanás. pierde un mechón. No, pobre. Eh, ya no puede perder más, pero bueno. Eh, y es interesante porque, como mostras acá, Marcos, en este video que nos vas a compartir, eh, no siempre fue así el tema de este, el nombre de la iglesia. Así que pasemos adelante nomás y empecemos a ver esto, ¿te parece? Esta es una comparación, ¿no?, entre un discurso dado por Nelson recientemente y un discurso dado por el presidente Hinckley en 1990. Bueno, que en esa época no era presidente, me parece. Pero veamos. Hoy me siento obligado a tratar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace algunas semanas publiqué una declaración relativa a una corrección del rumbo del nombre de la Iglesia. Muchos de los nuestros están perturbados por la práctica de los medios de comunicación y de muchos otros de ignorar totalmente el verdadero nombre de la Iglesia y usar el apodo de la Iglesia Mormón. Hace 6 meses, en nuestra conferencia, el elder Russell Nelson pronunció un excelente discurso sobre el nombre correcto de la Iglesia. Lo hice porque el Señor imprimió en mi mente la importancia del nombre que decretó para su iglesia, incluso la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A ver, ahí Hinckley lo que está diciendo que Nelson dio un discurso en la conferencia anterior. Esa es la de abril de 1990. En ese discurso, que se llama Porque así se llamará mi iglesia, ¿no? Fue en la conferencia. En este discurso, Nelson quiere enfatizar que este es el nombre de la iglesia y así es como tenemos que llamar a la iglesia y dejen de joder, porque, porque dice acá, me refiero a un nombre dado por el Señor, porque así se llamará mi iglesia en los posteriores días, se sabe la iglesia de Jesucristo en el Santo de la Iglesia. Doctrina y Convenio 115.4. Y esto es interesante porque él dice, claro, el nombre de la iglesia lo dio el Señor. Entonces no podemos andar cambiándole el nombre y diciendo Mormon. Eso no es correcto. Y sin embargo, acá en el sitio de la iglesia misma, eh, tenemos un artículo, dice, una historia del nombre de la iglesia. Las escrituras y la historia de la iglesia muestran que obtener el nombre correcto de la iglesia ha sido un proceso en evolución desde los primeros días de la fe. Pero ¿cómo puede ser si Dios les dio el nombre? ¿Cómo puede estar evolucionando el nombre de él? En el libro de Mormón, por ejemplo, los discípulos de Cristo no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo llamar a la iglesia. La respuesta de Cristo fue tomar sobre vosotros el nombre de Cristo. En 1830 la iglesia fue organizada como la Iglesia de Cristo. Así se llama, la Iglesia de Cristo. La iglesia adoptó una resolución en 1834 para cambiar el nombre a Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y curiosamente el video que estamos viendo, ahí Nelson se queja de que cómo puede ser la Iglesia de Cristo si no tiene el nombre de Cristo en el nombre. Esta iglesia no tiene el nombre de Cristo. Dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así se llamó la iglesia en 1834. Y se llamó así por 4 años. Luego, en 1838, el Señor Jesucristo le reveló a José Smith que el nombre de la iglesia sería la iglesia de Jesucristo. O sea, se tardó 8 años el Señor en decidir el nombre de la iglesia. Si fuera un chico, ya estaría en tercer grado. Bueno, Yo creo que la verdad, esta es esa palabrita, la evolución. Cuando tú estás diciendo que Dios te mandó a formar algo, a hacer algo, sé que antes eran más estrictos en decir la restauración de las cosas, por ejemplo, ya se cumplió, ¿no? Ahora dicen que no, ¿verdad? Ahora dicen no, la restauración es un proceso y todavía no se ha cumplido todo lo que se ha prometido que se va a restaurar, sí, pero hay declaraciones antiguas que ya habían dicho, ya el Señor restauró su iglesia, ya no tiene por qué cambiar o evolucionar algo. Y esa cuestión del nombre, pues obviamente se ve que es un cambio respecto a lo que vamos a decir de necesidad de la época, ¿verdad? Supongo que ya había una iglesia de Cristo, sí. porque hay iglesias de Cristo. Y me he topado con miembros que dicen, pero es que esta es la iglesia verdadera porque tiene su nombre, se le llama la iglesia de Jesucristo. Y yo les digo, oye, pues aquí a la esquina de mi casa también hay una iglesia que se llama la iglesia de Cristo.
Entonces, ¿qué? ¿También es verdadera por eso? Pues no, ¿verdad? O sea, y si te vas allá a la otra manzana, hay otra iglesia de Cristo, de Jesucristo, del Señor o así, pues. Entonces, no, yo no concibo la idea de que sea una iglesia que evoluciona, o sea, un nombre que evoluciona, como que no queda, ¿no? Siempre se nos ha enseñado que la iglesia empezó de a poquito, o sea, empezó letra por letra y toda la cosa. Pero si Dios es el mismo hoy, mañana, ayer y hoy y siempre, como se dice, Él ya tenía que haber tenido el nombre ya listo. Como si ya sabemos que es la iglesia de Jesucristo, porque Él está en la cabeza, debería llamarse la iglesia de Jesucristo. Ya si le pones la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ya eso puede ser ya moldeable. Pero llamar la iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿por cuánto? ¿4 años? 4 años. Entonces es súper ilógico. Entonces, bueno, y el primer nombre también duró 4 años. ¿Y dónde queda la revelación ahí también? O sea... O esto también nos muestra que tal vez el nombre en realidad no es tan importante. Exacto. Porque si Dios permitió que ese nombre durara, que el nombre incorrecto durara por 8 años, no le importa tanto. No, o sea, pero acá Nelson, viste, habla. Y para hacerle recordar otra vez, este discurso de Hinckley que estamos viendo es un discurso en el que Hinckley le responde a Nelson en un discurso que él dio diciendo, no, el nombre de la iglesia es este y esto es lo que hay que usar. Y acá Hinckley está diciendo... Y lo chistoso es que, o sea, lo igual es para ver un poquito más allá, que nombra a Nelson. Ni siquiera dice un apóstol dijo, no, es como Nelson dijo esto y yo digo que no. Es como tajante. Imagínense, por ahí leí un comentario como que un ex miembro en inglés decía como que Nelson de seguro esta conferencia estaba enojado escuchando el discurso de Hinckley, de seguro se estaba mordiendo los labios de que... Se quedó con esa bronca por como 20 años hasta que llegó ese profeta. Y dice, ahora sí. 30, Manuel, 30 años vamos con a ese gastar, problema del nombre. Vamos a gastar millones de dólares cambiando todos los logos de todo el mundo. Y vamos a tirar por la borda todo el sacrificio, bueno, voy a decir sacrificios en el trabajo de los, ¿cómo se decía? ¿La mercadotecnia o de los... ¿Merchandising? Sí. Ajá, sí, pues. Soy mormón. Esa campaña, muchísimo dinero. Meet the Mormons, conozca a los mormones. Meet the Mormons, sí. Que hasta también. en el cine salió. Esa película sí la mostraron en el cine, pero eso salió al lado del templo, que está el edificio ese que antes era un hotel, ahora es un centro de conferencia, el Joseph Smith Memorial Building. Y el edificio de José Smith. Y ahí tiene un cine que se llama Legacy, porque fue la primera película de esas que hicieron. Película, viste, de 2 horas, no sé, 1 hora y media. Y la mostraron en ese cine. Y es gratis. Pero ahí mostraron Conozco a los Mormones. En ese cine al lado del templo. O sea, más oficial que eso no se puede hacer. Y la iglesia misma hizo esa película, sabemos. Aquí en Latinoamérica estuvo en Netflix por mucho tiempo. Entonces... Pero Nelson tiró todo eso por la borda y dijo, está mal. Pero ya sabemos, o sea, con base a este discurso, son sus propias fuentes, para que luego no anden diciendo de que no, anden ustedes poniendo palabras en las que no, ahí está el discurso. Con base a este discurso sabemos que desde el 90 ya traían ese pleito entre Hinckley y Nelson, ya traían esa bronca ahí de que uno ya tenía sus ideas de que es incorrecto que nos digan mormones, mientras que el otro era más abierto, ¿no? Hinckley, o bueno, podemos seguir viendo el video tal vez para que escuchemos cuáles son las cosas que él, con qué respalda a Gordon B. Hinckley. Citó las palabras del propio Señor, así se llamará mi iglesia en los últimos días, incluso la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como era de esperar, las respuestas a esta declaración y a la guía de estilo revisada han sido diversas. Muchos miembros corrigieron inmediatamente el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de redes sociales. Otros se preguntaron por qué, con todo lo que está pasando en el mundo, era necesario hacer hincapié en algo tan intrascendente. Algo intrascendente, sí. ¿Para qué? Y a varios les llevó mucho tiempo. Mira, Fair Mormon, tardaron varios años en cambiar. Ahora son Fair Latter-day Saints. ¡Qué estúpido el nombre! El Coro del Tabernáculo. También, más largo. Por un par de años más. Ahora se llama el Coro del Tabernáculo en la manzana del templo. Algunos... inmediatamente, ¿viste? Lo que diga el profeta. ¿sí?
Yo escuché, por ejemplo, el comentario de que cuando Hinckley dijo, solamente se puede usar un arete en cada oreja y nada más. Y yo escuché gente que decía, y yo tenía más de uno. Así que yo estaba mirando la conferencia y ni lo pensé. Me empecé a sacar los otros aretes que tenía. Digo, así de lavado el coco tenemos, ¿no? Que en cuanto hable este hombre, ni lo consideramos, ni lo pensamos, lo hacemos. También, pues, cuando nos invitó a leer el libro de Mormón, un año completo, ¿se acuerdan? Sí. Y teníamos que marcar los versículos que leíamos. Imprimimos. Ajá, las cadenitas, los caminitos. Así es. Sí. Y vos sabés que ese llamado de leer el libro en un año fue lo que empezó la caída mía. Porque ahí fue cuando me puse a leerlo acá en Estados Unidos. Y yo siempre lo había leído allá. Nunca lo había leído entero acá. Pero me puse a leerlo detenidamente, estudiarlo. Y ahí llegué a la parte, viste, de la piel negra. Y nunca me había chocado tanto como me chocó acá. Porque ser una persona de piel oscura en este país no es lo mismo que ser una piel oscura en Argentina. No. Sí. Y me chocó. Digo, para un segundito, esto no está bien. Así que gracias al presidente Nelson, presidente Hinckley, yo empecé a irme. Qué curioso, no lo miro venir. La iglesia mormona, por supuesto, es un apodo, y los apodos tienen una manera de fijarse. Pienso en el versículo sobre un niño y su nombre. Mi padre me llama William, madre me llama Will, hermana me llama Willie, pero mis amigos me llaman Bill. Supongo que a pesar de nuestros esfuerzos, nunca podremos convertir al mundo al uso general del nombre completo y correcto de la Iglesia debido a la brevedad de la palabra mormón y la facilidad con la que se dice y escribe. Exacto. Entonces, como decís vos, él es un buen... porque él trabajaba no sé de qué trabaja, pero me parece que trabajaba en diarios y... Sí. Él trabajaba en marketing, Hinckley. Nelson era un doctor. Entonces, no, Nelson. Es muy cerrado, Nelson. No, este nombre... No vamos a convertir a la gente en todo el mundo a que empiecen a decir la iglesia. No va a pasar. La iglesia sigue... La gente fuera del mundo le sigue llamando mormones. No hay forma. Y acá Nelson dice, bueno, pero nosotros tenemos una guía para que, por ejemplo, los medios usen el nombre correcto de la iglesia siguiendo esa guía. ¿A quién miércoles le importa? Pero es que los medios, porque los medios de comunicación son ¿cómo se llama? Formatos formales que tienen que usar el nombre formal de la iglesia. Pero gente en tu vecindario no te va a decir, oye, tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. No. Decir, no, ahí va un mormón. Después pueden ver el video completo sin pausas. Y yo la verdad veo más, como decíamos cuando éramos activos, ¿no? Veo más poderoso al presidente Hinckley. No sé, bueno, yo miré a Hinckley como que más contundente con su manera de hablar, sus expresiones y vaya, así que ¿cómo dice? Sus argumentos, pues sus argumentos defendiendo el uso del nickname, del apodo, pues, mormón. Esta es la noticia que salió recientemente, porque le voy a decir, el Benji está respondiéndole a un segmento que salió en el programa 60 Minutos acá en Estados Unidos. Mira lo que es esto, Newsweek, Mormon Owned Paper, un diario mormón, Axios, la iglesia mormona, Fox News, la iglesia Sud, ABC4, la iglesia Sud, o sea, CBS, la iglesia mormona. Nadie, porque imagínate poner en un título que tenés que llamar la atención de la gente, en un par de palabras va a poner el nombre entero de la iglesia. Con eso ya se te fue el espacio. Y ni siquiera usan el nombre de Jesucristo, si te fijas. Ninguna. ¿Y sabes qué? Tiene que ver mucho con lo que va a decir Hinckley ahorita en el video. Que, bueno, creo que no me acuerdo si lo menciona, pero sobre el hecho de usar el nombre de Dios, repetirlo en vano. Claro. ¿Por qué no se han puesto a pensar en eso? O sea, continuarán llamándolos los mormones, la iglesia mormona, etc. Podrían llamarnos algo peor. Y algunos han dicho que no se podía hacer. Entonces, ¿para qué intentarlo? Hace más de 50 años, cuando era misionero... Un jueguito ahí de palabras. Buena edición ahí, buena edición. En Inglaterra, le dije a uno de mis colaboradores, ¿cómo podemos conseguir que la gente, incluyendo nuestros propios miembros, hablen de la iglesia por su propio nombre? Me contestó, no se puede. La palabra mormón está demasiado arraigada y es demasiado fácil de pronunciar.
Y continuó, he dejado de intentarlo. Permítame explicarles por qué nos preocupa tanto, tan profundamente este asunto, y no es intrascendente. No me avergüenzo del apodo de mormón. Ay. Si hay algún nombre que sea totalmente honorable en su derivación, es el nombre de mormón. Pausa. Wow, qué fuerte, ¿no? No me avergüenzo del apodo mormón. Y si hay algo que pueda decir que es honorable, ¿no? O sea, hay Claro. todo un abismo, hay un abismo entre la forma de pensar de Hinckley a la forma de pensar de Nelson. Sí. Es muy intransigente Nelson, es como blanco y negro, ¿viste? Es que yo creo que Hinckley sabía que el nombre ya era conocido y podía traer más gente que conocía la iglesia gracias al apodo mormón. Porque la gente dice mormón, ¿y quién es? ¿Y de dónde viene el nombre? Y ahí uno empieza como a contarle de la historia. Sí, yo creo que ahorita podemos hablar de nuestras teorías de por qué Nelson quiere quitar el nombre de mormón, ¿no? Porque sí dice que es que hay que llamar a la iglesia por su nombre, por el nombre de Jesús, que es el nombre del Salvador. Pero sí hay otras teorías, esas ideas que uno puede pensar, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo es que porque hay muchas iglesias mormonas que le hacen mala fama a la iglesia. Entonces lo correcto para él es como separar el término mormón de la iglesia de Jesucristo Sud para que no confundan, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia, sale una noticia, ¿no? Que mormones viviendo en poligamia. Entonces rápidamente uno piensa, son los mormones, sí, aquí hay una iglesia de los mormones aquí al lado de mí, pero no especifican que habla de los mormones fundamentalistas. Entonces yo creo que Nelson por ahí se va para el lado de que hay que separar, ¿verdad? El término. No somos mormones, somos de la iglesia. Y también, y también otro punto puede ser que mucha gente a los mormones lo considera no cristianos. Exacto. Y ahí está el punto, porque si se dan cuenta, cuando Nelson ya asumió como presidente de la iglesia, cambió todo. El logo, el nombre, o sea, no lo cambió, sino le puso más énfasis. Es más, puso tanto énfasis en el nombre de Jesucristo que lo agrandó un poco más dentro del logo. Entonces, y el logo, que es una estatua católica, bueno, no católica, ¿no? Sí, es una estatua del Cristo de Thorvaldsen, ¿no? De una iglesia, ¿qué es? Sí. Es un edificio, sí. Episcopal, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero es el Cristo de Thorvaldsen, que es hecho para para otra iglesia, otra religión. Y ellos se tomaron prestado, por no decir plagiaron, ¿verdad? La obra de esta persona que no era para la iglesia mormona, para la iglesia sud. Pero hace años se está usando esa imagen en todos los templos, o sea, no, creo que en el centro de visitantes de los templos hay muchos. En el centro de visitantes, sí. Acá está desde hace ya muchísimo tiempo. Ajá. Mira, dice que... Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca. Sí. De Dinamarca. Fíjate, una iglesia luterana que nada que ver con lo que piensa la iglesia mormona, nada que ver. Pero sin embargo tienen esa misma imagen, esa misma estatua. Y ese Cristo que tiene, ese Cristo tiene las facciones de hombre blanco, hombre blanco musculoso. O sea, hombre blanco musculoso, aspecto físico, vamos a decir, atractivo. El es pelito, un Thor. Sí, es un dios nórdico, parece, más que, ¿verdad? Sí. Su cabello, o sea, yo sí me suelto el cabello, ahorita parezco como parezco como tipo indigente, ¿no? Homeless, parezco homeless, así me lo suelto así todo. Y yo digo, bueno, en aquella época no se miraban con ese cabello así onduladito, tan bonito, así, supongo, ¿no? Jesucristo se debió haber visto. ¿Vos sabés lo que estaba pensando yo? Jesucristo, o sea, el Jesús histórico, ponele, vivía en el desierto, andaba, viste, en túnica, con sandalia, y no tenían ducha. Ese hombre debe haber tenido un olor. Y vos sabés cuando viene y cuenta la historia que le echaron aceite en el pelo. Y yo me imagino que ese aceite habrá sido para que no se les ponga tan como mata el pelo, ¿viste? Con la mugre y la suciedad. Y después viene otro y le echa perfume. Yo me imagino el olor que debe haber sido eso. No sé. Es que
No sabemos, pero definitivamente las representaciones de Jesús derivadas de, por ejemplo, el catolicismo y de estos protestantes, ¿verdad? Como por ejemplo la iglesia luterana y ahora la iglesia mormona, miren, pues es un hombre caucásico, o sea, blanco y musculoso, y no parece un árabe pobre, hijo de un carpintero, ¿verdad? Bueno, y algunos utilizan el término, no, es que él era el hijo de Dios y por lo tanto era sumamente bello, te dicen. Sí. Bueno. Pero bueno, está bien. Entonces, el punto es que Hinckley no se avergüenza del nombre mormón. No, y la frase que dice Manuel, esta frase me gusta mucho, que es totalmente honorable, dice Hinckley. O sea, totalmente honorable. Si hay algo que sea totalmente honorable en su derivación, es el nombre de Mormón. ¿Por qué? Porque él se refiere al nombre de Mormón, pues del que Un buen hombre. de que él compiló las escrituras. Entonces, por lo tanto, tiene razón, no tendría por qué ser visto como malo, porque es honorable ese nombre. Pero bueno. Exacto. Y el more good dice, bueno, mormón significa more good. More good. Que es el nombre de la fundación a la que pertenece, ¿no? Central del libro de Mormón y Más Fe y todo eso. Y por eso, cuando alguien me pregunta por él y su significado, digo tranquilamente que mormón significa más bien. Por el contrario, es una corrección. Es el mandato del Señor. Y así, aunque a veces lamento que la gente no llame a esta iglesia por su nombre propio, me alegra que el apodo que usan sea uno de gran honor. Hecho así por un hombre notable, en un libro que da un testimonio inigualable sobre el Redentor del mundo. José Smith no nombró a la iglesia restaurada a través de él. Tampoco lo hizo Mormón. Cualquiera que llegue a conocer al hombre mormón Fue el propio Salvador quien lo hizo. a través de la lectura y la reflexión de sus palabras, Porque tú serás llamada mi iglesia en los últimos días, incluso la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora ahí está, ve de nuevo. Entonces, ¿quién nombró a la iglesia? El Señor. Pero no se decidía. ¿Viste? Le puso 3 nombres diferentes. cualquiera que lea este precioso tesoro de historia que fue reunido y preservado en gran medida por él, llegará a saber que mormón no es una palabra de descrédito, sino que representa el mayor bien, aquel bien que es de Dios. Fue el traductor moderno de este antiguo registro quien declaró que a través de su lectura un hombre se acercaría más a Dios que a través de la lectura de cualquier otro libro. Todo esto pone sobre nosotros de esta iglesia y esta generación una responsabilidad incumbente y exigente de reconocer que así como se habla de nosotros como mormones, debemos vivir de tal manera que nuestro ejemplo realce la percepción de que un mormón puede significar de una manera muy real más bien. El nombre de la iglesia no es negociable. A ver, hombre, ahí fue como un turn down for what, así para Nelson, ¿no? ¡Oh! Porque ese punchline, esto lo veo como una rap battle, como una batalla de rap, y Hinckley le avienta ese punchline, porque hay que tomar en cuenta que eso lo estaba diciendo Hinckley y atrás de él estaba Nelson, sentado. O sea, y él está argumentando y está diciendo que, aunque a veces lamenta que no le digan por el nombre completo, es un nombre notable, es un nombre honorable. Fíjense, dice esa palabra. O sea que está bien. Claro. Y luego es de gran honor. Así textualmente dice, me alegra que el apodo que usen sea de gran honor. O sea que, vamos, o sea, ahora tendríamos que comparar, ¿no? Hinckley fue uno de los, yo creo, voy a decir que fue uno de los mejores presidentes de la iglesia en cuanto a su expansión y lo que sea. Ya digamos, sea por lo que sea, por las fechas en las que él fue presidente, los tiempos, pero él se considera un buen líder que hizo que la iglesia creciera y que... Fue un buen administrador, como Brigham Young. Exactamente, sí. Muy buen administrador y aparte tenía buenas ideas, ¿no? Como la de los templos, hacer muchos templos pequeños
y cosas así que le beneficiaron a la corporación. Y pues Nelson lleva pocos años siendo presidente y parece ser que ya traía ese capricho. Yo lo miro como un capricho de él, como un capricho que ya lo traía desde años, y al llegar ahí al poder, ahora sí se me va a cumplir, dijo, ya que estoy aquí, se hace. Dijo, ahora lo hago. No, con respecto a Hinckley, sí tienen razón. Hinckley como se abrió más al mundo, porque iba a entrevistas, él se daba mucho más a conocer. Aparte, Hinckley era carismático, muy carismático. Entonces, y también daba esa apariencia de abuelito también, de que te daba ternura al verlo, al oírlo. Y yo creo que eso también causó un gran... Dentro de lo que cabe, sí es cierto, ¿eh? O sea, él daba la cara por la iglesia ante programas. Sí, porque antes de él, yo creo que ningún profeta salió en la tele. Se animaban a dar entrevistas, ¿no? Se animaban a dar entrevistas. Y otro punto rescatable es que, miren, antes los líderes eran más tajantes, eran más, ¿cómo vamos a decir? Traían los pantalones más puestos. No les daba miedo decir las cosas como son. Cuando en la parte que Hinckley dice que el nombre mormón está bien porque se utiliza en el libro más correcto sobre la faz de la tierra, que es el libro donde, bueno, creo que no dice el más correcto, pero dice que es el libro que al leerlo un hombre se acercará más a Dios que si leyera cualquier otro libro. Esa parte es la que dice ahorita, la que escuchamos. A él no le tiembla la voz a Hinckley de decir el libro de Mormón es mejor que la Biblia. No le tiembla la voz en decir el libro de Mormón es el libro, te vas a acercar más a Dios y a Jesucristo si lees el libro de Mormón más que la Biblia. Tal vez no la dice así con la palabra Biblia, pero lo está diciendo. Excepto Manuel, que se alejó gracias al libro de Mormón, se alejó de la iglesia. Sí, es cierto, ya nos agarraste en curva, Carlos, sí es cierto, no, y no creo que Manuel nada más, ¿verdad? Muchos leyendo el libro de Mormón dices, oye, ¿qué es esto? No está mal, pero bueno, o sea, yo me refiero a la posición de Hinckley en la que él está con los pantalones bien puestos y no le da miedo en el púlpito decir, el libro de Mormón es el libro que más te va a acercar a Cristo, más que cualquier otro libro, pero ahora sí, ahora esa es otra de las razones por las cuales creo que Nelson quiso cambiar eso. Como tú dices, ya no se atreven a decir eso, no, la Biblia y el libro de Mormón van de la mano, son compañeros que se complementan uno al otro, y yo voy con el Papa, voy al Vaticano y le doy la mano y nos abrazamos, somos unidos, hay que fijarnos más en las cosas que tenemos en común que en las cosas que nuestras diferencias. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces ahora esa necesidad de, como bien habías dicho, Carlos, de ser notados o de ser valorados por el mundo cristiano. Ahora déjenme decirles que yo no creo que por cambiarle el nombre de la iglesia, por hacer énfasis en que la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo, por hacer énfasis en eso, no creo que los cristianos reales acepten a la iglesia mormona como una cristiana. Sigamos, a ver. Dice, el nombre de la iglesia no es negociable. No es negociable. Pero ese no está hablando del cambio del nombre de la iglesia. Hinckley nunca dijo que van a cambiar el nombre de la iglesia. No están cambiando el nombre de la iglesia. Están dejando que se use el apodo, pues. Claro. Exacto. Bueno, lo rebobino un poquito, a ver qué dice. El nombre de la iglesia no es negociable. Si hay algún nombre que es totalmente honorable en su derivación, es el nombre mormón. Mormón no es una palabra de descrédito, sino que representa el mayor bien. Cuando el Salvador dice claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia, e incluso precede su declaración con "así se llamará mi iglesia", habla en serio. Y si permitimos que se usen apodos, adoptamos o incluso patrocinamos esos apodos. No me avergüenzo del apodo de mormón. Se ofende. Cuando se trata de apodos de la iglesia, los mormones, la iglesia mormona, como la iglesia Sud, la iglesia mormona, la iglesia de los santos de los últimos días, podrían hacerlo. La omisión más flagrante es la ausencia del nombre del Salvador. Ahí está, la ausencia del nombre del Salvador. Y como dijimos, por 4 años la iglesia se llamó la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Qué pasó entonces? Pero qué bárbaro, qué bueno que está eso, porque, claro, Hinckley dice, yo no me avergüenzo de este apodo, y luego él dice, al Señor no le gusta ese apodo. Es una vergüenza.
Y ahí tenemos dos profetas contradiciéndose. Bueno, Hinckley era el primer consejero de la primera presidencia en ese profeta, es profeta, son considerados Ajá. profetas videntes y reveladores. Así es, los El 15. presidente Hinckley. Claro. Qué Es el bárbaro. presidente Hinckley. Y estuvo más tiempo al cargo de la iglesia que Nelson. Ujú. Sí, por recordar que tuvo a cargo cuando que Benson estaba enfermo, ¿no? No, perdón, Benson. Sí, Benson. Y más gente lo... No sé, a Nelson lo quieren tanto, pero yo me pregunto si realmente lo quieren tanto o lo quieren nada más que porque lo tienen que querer. Vaya a saber. Yo creo que Nelson, sí, es más porque lo tienen que querer, porque ni siquiera hay mucho tiempo de relación con él, o sea, pero bueno, o sea, como líder, ¿verdad? Como... Es que, ¿Saben por qué lo quieren? Mucha gente lo quiere por aquel discurso que dio el elder Wiltling, Joseph P. Wiltling, y que empezó a temblar, y que el presidente Nelson se paró y según le metió la mano atrás de la espalda y nos empezó a sobar. Como doctor, según le hizo esta técnica y los miembros dicen que se tranquilizó el elder Wiltling, como que, sí, es el poder del espíritu, es el poder del espíritu que lo tranquilizó. Y pues, realmente si lo notas bien en el discurso, no se termina, sí como que puede calmarse poquito, pero él sigue temblando. Sí, siguió temblando, yo creo. Siguió temblando, hubiera sido un milagro si totalmente se paralizara. Pero si se dan cuenta, Nelson es uno dentro de los últimos dos profetas que nunca estuvo en la primera presidencia antes de llegar arriba, entonces la gente no lo conocía tanto. O sea, la gente tenía mucho más aprecio a Uchtdorf que a Nelson, porque no lo conocía tanto. Recordemos que Hinckley fue consejero de dos profetas anteriores, Monson también, y Nelson subió porque ya era el que quedaba nomás. Habrá que ver, bueno, ya se ha visto lo del nepotismo en el liderazgo de la iglesia y sabemos que Nelson era el médico de cabecera de Spencer W. Kimball. Él le hizo su operación del corazón y por ahí están obviamente las declaraciones de que Kimball fue el que dijo, hey, a este póngamelo como apóstol, ¿verdad? Sí, y a Uchtdorf lo llamó Hinckley. No sé si era por eso que tal vez lo bajó. No, Hinckley no. Lo llamó como apóstol. Monson lo llamó la primera presidencia. Sí. Pero Hinckley lo llamó como apóstol. Sí. Uchtdorf es más amigo de Monson que de Hinckley. Sí. ¿No será que Nelson trae la escuela fariseica de Spencer W. Kimball? No, de Packer. Pues de sí. Kimball, todo eso. Pues Kimball, es que tiene como ese, porque pues es que está bien dicho, ¿verdad? Que él como doctor, aparte Nelson no fue a la misión, no fue misionero. Se le ha criticado mucho eso y Hinckley sí fue misionero. O sea, si a mí, y luego es polígamo celestial Nelson. Tiene 2 esposas en el cielo ya aseguradas. Entonces, y Hinckley no. Entonces, bueno, ahora, si a mí como miembro fiel, obediente, pagador de diezmos íntegro, si a mí me dieran a elegir sobre a qué profeta seguir, a Hinckley o a Nelson, yo elegiría 1000 veces a Hinckley, por el respaldo que él ha tenido, por el éxito que tuvo. Ahora la iglesia está en decadencia, viene en decadencia y se ve que no ha sabido sobrellevar los problemas Nelson. Desde Thomas S. Monson ya se venía, ¿verdad? Pero Nelson, sea como sea, se la dejó así, se la dejaron así o le tocó así, pero no ha sabido, aparte Nelson no ha resuelto nada. Bueno, ningún profeta mormón ha resuelto nada, ¿verdad? Pero a él le tocó grandes acontecimientos donde podía demostrar su poder, su supuesto poder y autoridad. Por ejemplo, la pandemia. Sí. ¿Y qué demostró? ¿Un ayuno global que no sirvió para nada? Al contrario. Dos hicieron, 2 ayunos globales. Y no pasó nada. Siendo doctor, él nunca dijo, ¿saben qué? Es una orden del Señor, o con toda mi autoridad del sacerdocio les digo que se vacunen. Si no se vacunan, no, o sea, con autoridad, pues si no se vacunan, se arriesgan a perder. No, ni siquiera hizo eso. Dio una recomendación. Muchas personas te dirían que él no hizo eso porque él es cardiólogo. Claro. Entonces, él no tenía cómo saber de eso. Pero está al otro lado, Carlos. Sí, también. Y también otro punto, que este profeta es el único que no lo veo que tenga carisma. No tiene carisma, es un palo cuando discursa. Por lo menos con Hinckley tiraba bromas, Monson movía la oreja, pero él nada.
Sí. Pero se acuerda que Monson movió la oreja, ¿no? Sí, claro, sí, el presidente Monson movió la oreja. Y aparte Monson siempre me gustaba que era muy literario. Monson era muy literario. Ajá. Era todo lo contrario que lo que se decía en el templo, de que cuando Satanás decía que quieres religión mezclada con filosofías de los hombres, Monson le gustaba mezclar las filosofías de los hombres. Siempre te aventaba de libros, de literatura, te aventaba una frase o algo. Sí, de Charles Dickens, siempre decía... Sí, decía todo, ¿sabes? Sí, está súper bien. Pero es cierto, tenía más carisma. Y es que este señor Nelson es un poco más recatado, más así como que más, porque es doctor, pues se entiende, ¿verdad? Los doctores suelen ser un poco más fríos, un poco más por lo que ven, por lo que viven también. Y encima más doctor de investigación, según lo que se sabe. O sea, cardiólogo, pero dice que se la pasa en el laboratorio investigando, ¿viste? No, imagínense que después de él viene Oakes, y ese sí es cuático. Sí, pero se va a topar porque ahora con las nuevas generaciones él no puede ya ser así como era antes. Haciendo ficción, si hubieran imaginado a Packer siendo presidente de la iglesia, ¿cómo le hubiera ido? No, de ir le va bien, pero no sé. Pero es que yo no sé si hay forma de que ningún presidente de la iglesia, especialmente estos hombres que tienen más de 70 años, pudieran haber hecho algo para detener este diluvio de información en el internet. En la época de Hinckley no existía eso. O sea, estaba el internet, pero no era lo que es ahora. No sé, habría sido muy, muy difícil. Habría que ver si un genio del marketing tal vez lo pudiera haber hecho, pero Hinckley yo no creo que tampoco hubiera podido. Es mucho. Sí. Pero bueno. ¿Estamos listos? Sí, dale, seguimos. Ya falta poco, a ver. Eliminar el nombre del Señor de la Iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando descartamos el nombre del Salvador, estamos despreciando sutilmente lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Después de todo lo que había soportado y después de todo lo que Él hizo por la humanidad, me doy cuenta con profundo pesar de que, sin darnos cuenta, hemos consentido que la Iglesia restaurada del Señor sea llamada con otros nombres, cada uno de los cuales expurga el sagrado nombre de Jesucristo. Testifico que el libro de Mormón es la palabra de Dios, y que cuando la gente hable de nosotros por el nombre de este libro, nos elogiarán si vivimos dignamente del nombre, recordando que en un sentido muy real, el mormonismo debe significar ese mayor bien que el Señor Jesucristo ejemplificó. Ahí está. Ay, ya lo mataron. Y luego, mira. No, pero la cara de Nelson al final. Pero lo que dijo Marco antes, dijo, ¿a quién seguiría? Yo seguiría a Hinckley. Hinckley, sentimiento, o sea, él de verdad creía lo que decía. Yo a Nelson no le creo, porque cuando habla del nombre, empieza a emocionarse. Sí, tampoco es tan profundo. Entonces, ni tampoco es tan profundo el tema para que hiciera tanto hincapié. Frases de Nelson. Eliminar el nombre del Señor de la iglesia es una gran victoria para Satanás. O sea, según Nelson, Hinckley venía apoyando a Satanás. Exacto. Entonces Hinckley apoyaba a Satanás, y Nelson ya sabía esto y pensaba esto desde los 90, porque él ya había dado ese discurso. Entonces, desde ese entonces, y sustenta mi teoría de que los apóstoles están peleados entre sí muchas veces. Tienen ideas entre ellos que chocan, como cualquier persona normal. Yo no estoy diciendo que sean perfectos, pero muchas veces tenemos como miembros o como exmiembros, tenemos la falsa idea de que ellos todos se aman y todos se abrazan y se hincan a orar y lloran juntos. Y realmente, fíjense, o sea, aquí hay un claro ejemplo de que esas personas por la espalda, yo creo que también decían hasta lo que no. Hay que ver lo que pasó con Uthorpe. Uthorpe era segundo consejero y después en la esquina, así, al fondo. Y ahora así. Nada. Encima lo mandaron fuera del país. Ajá, entonces como está vetado. Porque ¿Será por qué? ¿Será porque es carismático? ¿Será porque él viene con una mente más abierta con respecto a lo que los demás dicen?
Y eso yo creo que le causa resquemor porque ellos son de la vieja escuela, o sea, son de la escuela de Packer, de Benson, de Hinckley, son más a la antigua. O sea, Uchtdorf ha dado discursos en los que dice que la iglesia podría mejorar ciertas cosas. Eso para un hombre como este, anatema eso. Ajá, sí. Pero Y es sobre demócrata. ya, y si nos vamos a las cuestiones políticas, tal vez encontremos más por ahí, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí, como en Paraguay se decía que le bajó la caña. Le bajó la caña a Hinckley a Nelson. Totalmente le pegó en México se dice un quemadón. Le pegó un quemadón, no sé cómo se dice en Argentina. ¿Cómo se dice Sí, le bajó la caña, sí. Le bajó la caña. Y en Chile no sé cómo le dice, Carlos, cuando le bajas los humos o lo... No, le pegó como un paipazo, es como que le pegó un golpecito, un paipazo así como en la cabeza. Pero podríamos decir que al final Nelson ganó nada más que porque vivió más. Así que... Sí. No, y logró su cometido. Sí, logró el cometido. Habrá los miembros fieles que van a decir, no, pero es que el Señor dejó que Nelson viviera para que corrigiera ese error. Pero entonces vamos a decir otra vez de nuevo, o sea, el Señor permitió que durante, ¿qué te gusta? Desde los 90, que estamos hablando ya de 30 años, más de 30 años, que su iglesia se fuera por el lado de Satanás. O sea, eso es lo que no tiene lógica, pues. O sea, el Señor permitió que un líder los llevara por el mal camino, pues sí. Si apoyamos a Nelson es decir que sí, que Dios lo permitió. Y si no lo apoyamos, es que decir que el profeta de hoy en día está equivocado. Y eso significa que la iglesia está mal. Entonces, por donde sea que le hallemos argumentos, están mal, pues ahí, se contradicen. Es que estamos hablando del mismo Señor, po. El mismo Señor del 90, del 2000, el mismo. Entonces, ¿por qué cambió no sé, de su opinión con respecto al nombre después de cuánto? ¿Cuántos años usó como el apodo mormón? Mucho. ¿Como cuántos? ¿Habrán sido 10 años? Los 10 años de Hinckley que se usaron muchas cosas con respecto a mormón. Entonces... No, pues hasta que Nelson, ¿no? Hasta Nelson. Sí. Son como 25 años. 25 años. Sí, es bastante tiempo. Bastante tiempo. O sea, lo que tengo entendido es que antes ya se había hecho una campaña para tratar de quitar la palabra mormón, ¿no? ¿No, Manuel? Porque yo creo que había por ahí, creo que antes de Kimball, creo que ya hablaban mucho de eso, de que no, de que habría que no somos mormones, pues somos cristianos también. Pero nunca nada tan fuerte como lo que hizo Nelson de cambiar todo, de quitar todos los domain, los de los sitios, todas esas cosas. No, pero imagínate el coro solo, cambiar el nombre del coro, que es una institución mundial. Viste que van de tour por todas partes, tienen un programa de radio. Ese coro no es laico, ¿eh? No es laico ese coro. No, y también recordar que el coro tiene un montón de discos antiguos también. O sea, tiene un montón de cosas en el pasado que cambiarlos era innecesario. Tan frito. Bueno. Así que está buenísimo ese video. Gracias por compartir, Marco. La verdad que imperdible. Y lo podemos subir como video solo, ¿viste? Como para que la gente también, lo pueda ver. En los comentarios de la gente en inglés, todos apoyaban a Hinckley, ¿eh? Todos apoyaban a Hinckley. Era como que Hinckley tiene más razón, los argumentos de él son más reales. Y aparte, mira, no lo decía el video, pero sí ya lo había visto en esa comunidad de comentarios que hablaban sobre en Doctrina y Convenios, no recuerdo cuál es la cita, si alguien se acuerda la pone ahí en Doctrina y Convenios, cuando se habla de no repetir el nombre de Jesucristo, pues, de que no se debe de repetir tantas veces. Entonces, yo lo había encontrado, el nombre del sacerdocio. Sí. Es sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Doctrina y Convenio 107.3. Sí, ajá, sí, 107.3. Acá lo comparto. 107.3 y 4. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, mas por respeto, reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre. La iglesia en los días antiguos dio ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Y este es un argumento fuerte en contra del hecho de estar
poniéndole a todo Jesucristo, y obviamente estamos usando este argumento como creyente, ¿verdad? O sea, como ellos mismos, o sea, como quien dice, estamos utilizando sus propias recursos o herramientas para enseñarles que se contradicen en lo que ellos mismos enseñan, porque uno no cree en eso, ¿verdad? Tú no crees, pues obviamente que me vale si dicen Jesucristo 3 veces, o que le cambien, se te va a aparecer, ¿verdad? O sea, o que le cambien el nombre a la iglesia o lo que sea, a mí me vale, realmente me vale. El único propósito de ver este ejemplo es para darnos cuenta que esos disque profetas truchos, o no sé cómo decir, falsos, simplemente ellos también actúan como hombres que son, y se dejan guiar por sus pasiones y por sus ideas. Hinckley, sus pasiones y sus ideas eran, no, no está mal que digan mormón, no tiene nada de malo, está muy bien, y te me callas, porque yo tengo más autoridad que tú. En ese entonces, ¿verdad? Murió Hinckley, llega Nelson, y dice, miren, ahora sí ya tengo el poder, y como el emperador Palpatine de Star Wars, ¿verdad? Como el emperador Palpatine, ahora le quito la república, pongo el imperio y la estrella de la muerte, y les va. Y les va quiten todo, borren todo del nombre mormón y cambiémoslo. O sea, podemos tener la esperanza de que un nuevo profeta llegue y de nuevo le guste el mormón y volvamos a tener todo mormón. Va a volver todo de nuevo. Sí, yo creo que tal vez no el siguiente, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos tal vez le va a bajar ese hype a esas ideas muy fuertes, muy fanáticas de no digas mormón. Rayos, ahí está mi comparación, mira. Ahí está. Sí. ¿Y sabes qué? La verdad, mira, Hinckley es Palpatine no, perdón, Nelson es Palpatine y Hinckley es Yoda. Así que no, o sea. Ahora Kimball. Kimball era Yoda, ¿no? Sí. Kimball era Yoda, sí. Y hablando de eso, decían que George Lucas se había inspirado en Kimball para hacer a Yoda, ¿no? No, eso ya son. Yo escuché eso, sí. Pero la realidad es que está inspirado como en Einstein, creo. Sí. Sin nada que ver. Bueno, pero ellos, viste, ellos se sienten así especiales. Nos ayuda eso. Bueno, gente, muchísimas gracias, Marco, por el video. Y gracias a Carlos, porque Carlos le puso los subtítulos. Así que muchísimas gracias a los dos. Yo lo único que hice, yo me presenté nomás. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Pongan ahí en los comentarios a quién le van, a Nelson o a Hinckley. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién tiene más peso? Bien. Ni a quién irle, no, dicen por ahí, ni a quién irle. O sea, no le puedes ir a ninguno de los dos están igual. Bueno. Porque sí, Hinckley, o sea, de nuevo, por eso digo, Hinckley fue buen administrador. Que haya sido buen líder, buena persona, eso ya es otra cosa, ¿viste? Pero es igual, es un vividor de la fe para mí. Sí. Pero bueno. Yo nunca le voy a perdonar que él estuvo tan en contra de la enmienda de los derechos para la mujer, ¿viste? No olvidemos que también Hinckley se comió lo de Hotman. Se comió la carta salamandra, se comió todas esas cosas. Entonces tampoco fue un gran profeta. No. Sí. No, claro que no, ¿verdad? Nomás en este asunto del nombre de la iglesia ahí ya le pegó sus palmaditas a Nelson. Tenía más lógica, me parece. Sí. Gana en el sentido de lo. Sí, tenía más razón. O sea, Hinckley. Bueno. Nos vemos, gente. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. See you later.